Hablemos de la autocompasión. ¿Quieres hablar un idioma? Pues la autocompasión es uno de los componentes más importantes. Y te voy a explicar por qué. Si tú no eres autocompasivo contigo, si tú cada vez que cometes un error, por mínimo que sea, te reprochas demasiado, te das muy duro, si eres demasiado exageradamente autoexigente contigo, pues créeme, eso también te va a jugar una mala pasada. Porque quieres lograr una perfección que no existe, nunca ha existido y nunca existirá. Y créeme, que a mí me encantaría que existiera. Y justo por eso te lo digo, porque lo he comprobado precisamente porque me encantaría que existiera, que no existe. Entonces lo primero que tienes que entender es eso. La perfección no existe. A veces la idea de no quiero hablar o me da cosa hablar es precisamente por eso, porque no voy a ser perfecto. Y tienes que aceptarlo. Claro que no vas a ser perfecto. Claro que vas a cometer errores. Pero lo importante es qué te dices a ti cuando cometes esos errores, ¿sabes? ¿Cómo reaccionas ante esas situaciones? Por ejemplo, imagínate, estás hablando, cometes un error y te das cuenta de que lo has cometido. Pero no es algo grave, ¿se entiende lo que dices? Simplemente podrías seguir y ya. Los demás se darían cuenta de que simplemente cometiste un error y ya. Pero ¿cómo reaccionas tú ante esa situación? Analízate. Te pones inmediatamente a disculparte. Disculpen, es que esto, lo otro, y te enrollas en mil explicaciones. Te pones nervioso. A lo mejor solo dices, perdón, te corriges y ya. A lo mejor no dices nada, pero te pones sumamente nervioso y dices, joder, la cagué, mira que me equivoqué. Y a partir de ahí ya todo se arruina. O simplemente eres autocompasivo contigo y sigues, te ríes, usas la ironía. ¿Qué es lo que haces? Pregúntate, ¿qué es lo que haces en esos momentos cuando estás hablando, cometes un error y te das cuenta de que has cometido ese error? Porque eso es clave, créemelo, eso es clave. Si tú te estás dando demasiado duro, si tú te estás autoexigiendo un perfeccionismo inexistente, claro que no vas a querer hablar, porque siempre vas a estar en la cabeza este estándar inalcanzable. Es inalcanzable, nunca lo vas a lograr, siempre vas a cometer errores. Por otro lado, si cada vez que tú cometes un error entras en un estado de pánico, pues obviamente tampoco vas a querer hablar, porque siempre te vas a sentir sumamente incómodo. Por lo tanto, es importante encontrar ese equilibrio, ¿no? Entender que, sin duda alguna, vas a cometer errores, que es importante disminuir los errores, porque finalmente tampoco se trata como siempre voy a cometer errores, entonces hablar como me dé la gana, ¿no? No te estoy enseñando eso, pero dentro de ciertos límites es normal que sigas cometiendo errores. Obviamente, si cometes demasiados errores, ahí claramente no estás alcanzando el nivel que quieres y ahí no se tendría que ver la psicología, sino que se tendría que ver básicamente cómo hacerle para que aprendas más español. O sea, aclarar esto, que son dos cosas diferentes, pero muchas veces son problemas psicológicos, porque si tú ante el más mínimo error que cometes te comes vivo, pues hombre, eso no tiene que ver con aprender más, sino que tiene que ver con la autocompasión. Así que hoy te dejo de reflexión esto, pregúntate, ¿cómo reacciono ante los errores que cometo?